Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mira hacia arriba. En este episodio vamos a estar cubriendo una duda muy común con respecto a nuestra comunicación con nuestro Creador. En este episodio, ¿cómo orar a Dios? Es muy difícil hablar con una persona cuando no la vemos. Quizás en conversaciones con nosotros mismos hemos intentado comunicarnos con personas que están lejos, como cruzando pensamientos, o con personas que ya han partido. Un poco nos ocurre lo mismo cuando queremos hablar con Dios. Dios no se ubica físicamente en ningún lado. Él abarca todo y es todo. Él es un ser específico, personal. Se manifiesta en las personas del Padre. Y como el título así lo indica, existe un amor fundamental que debemos entender y conocer para poder orar a Él eficazmente. La palabra revelada hace un énfasis muy fuerte en la sinceridad del corazón, más que en las palabras o en la elocuencia que tenemos al orar. No me gusta la palabra rezar. Siento que si bien quizás en su significado el verbo no implica palabras preescritas y repetitivas, como podemos ver en muchos rezos ya diseñados o diagramados en una tarjetita. Creo que orar tiene más que ver con volcar nuestro corazón a nuestro Padre en los cielos, como hacía el propio Señor durante muchas horas, incluso toda la noche. Y el Padre que está en los cielos, que escucha en lo secreto, te recompensará en público, dice también la Escritura. Esto obviamente implica una privacidad muy fuerte entre los sentimientos, las cosas que nos agobian o que nos preocupan y nuestro Dios. Esa privacidad está implícita en esta escritura en la cual el Señor recomienda entrar en el aposento y orar en lo secreto. Implica una fuerte convicción y certeza de que Dios está escuchando. Esta oración de fe que menciona Santiago, en la cual nosotros confiamos en la sabiduría de Dios, más que en nuestra propia comprensión de la problemática que le estamos exponiendo. Es como un niño que trae un dolor o un problema, a veces sin siquiera tener las palabras correctas para poder explicarlo. Y esa oración con fervor y con confianza de que Dios entiende y sobre todo de que Dios puede actuar para resolverlo o guiarnos y darnos las respuestas y las herramientas, no tanto físicas, sino espirituales y mentales, para poder resolverlo por nosotros mismos. Somos adultos y en eso también el Señor respeta nuestro desarrollo y lo acompaña con su gracia y su misericordia, empoderándonos y dándonos la santificación, el conocimiento y la sabiduría para tomar nuestras propias decisiones. Cierto es que cuando vamos a Dios hay una verdadera conciencia de nuestra indignidad delante de Él. Y si no la hay, es un fuerte indicativo de nuestro desconocimiento del ser al que le estamos hablando. Aquel que osa hablar delante de Dios debe estar plenamente consciente de la impureza, de las faltas y pecados que nos llevan también a buscar su rostro para recibir perdón y también para recibir sanidad espiritual y emocional. Esa humillación
que ocurre cuando vamos a Dios no es coactiva. Dios no nos obliga a humillarnos ante Él, sino que es automática. Pasa y ocurre porque es inevitable. La presencia y la santidad de Dios es sencillamente intolerable para la mente pecaminosa que está consciente de su propio pecado y de su propia inmoralidad e inmundicia. Y algo que quiero resaltar fuertemente es evitar las repeticiones vanas. Y esto no es solamente para oraciones privadas, sino también para oraciones públicas. Tendemos a una y otra vez decir por hábito o por costumbre cosas en nuestras oraciones. Por ejemplo, en el momento del almuerzo o a la hora del devocional juntos en familia, quizás te has visto repitiendo determinadas frases que muchas veces ni te paras a pensar lo que significan o lo que implican en el contexto del momento de tu vida en las cuales estás orando. La oración de Dios es una oportunidad y es un privilegio, y debe ser tomada como tal en el momento que nos sentamos a hablar con nuestro Padre. No existen palabras mágicas, no existen decretos, ni cosas que nosotros podemos obligar a Dios a hacer en base a ciertas expresiones. Dios es absolutamente soberano y por ende, cuando nosotros vamos a Él, debemos ir con absoluta humildad de corazón y entendiendo que puede que nuestra petición sea su voluntad, como puede que no, o como puede la respuesta ser aún no, espera. Nuestro Señor, cuando estuvo en su ministerio en la carne, Él nos dio y le dio a los discípulos en su momento un modelo, es decir, una manera de guiarse para poder hablar a Dios. Y es más importante la oración del Padre Nuestro en lo conceptual que en tomarlo como un molde o un patrón que debemos seguir siempre. Él resaltó 5 puntos. El primero que te puede llamar la atención es la adoración. Cuando Él se dirige al Padre y dice, santificado sea tu nombre. Santificado significa separado, puesto aparte. Significa que el nombre de Dios es totalmente diferente, es otra cosa distinta a la naturaleza de las cosas y de los nombres que se nombran en el mundo. Después aparece el sometimiento. Cuando se dice hágase tu voluntad y no la mía, o hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, implica no hacer lo que yo quiero, no decir lo que yo quiero, sino tener sobre todas las cosas la voluntad de Dios encima de cualquier otro deseo o de cualquier otra tendencia, decisión u opinión. Reconocemos nuestra dependencia del sustento, de la provisión de Dios, hablando del pan nuestro de cada día. Y esto es sumamente importante porque transcurre la gran mayoría de nuestra vida procurando el alimento, procurando las necesidades físicas que tenemos. Y el Señor claramente enseñó que nuestro Padre conoce nuestras necesidades aún antes que se las pidamos. Así como Él provee para las flores del campo o para las aves, Él también provee para sus hijos. El mismo Señor le pidió a los discípulos que no se afanen por todas estas cosas, porque es un afán que domina el pensamiento de los gentiles que están todo el tiempo pensando en esto, mucho más que en orar a Dios y en pedirle a Dios lo que necesitan, mucho más que pensando en su relación con Dios. Por eso el mismo Señor condena a los gentiles diciendo que creen que por sus muchas repeticiones serán oídos, y la verdad es que no. Podemos escuchar antes del alba, antes del amanecer, continuamente rezos repetidos, que eso no llegará a la presencia de Dios. Dios responde las oraciones que son fundamentadas en una vida de fe,
en un corazón sincero y completamente abierto a compartir tanto las alegrías como las tristezas y las debilidades con el Creador. Aparece también el perdón. Perdónanos nuestras deudas. Y la precondición del perdón de Dios, si es que existe una condición, porque ciertamente el perdón es soberano, pero aparece esto de así como nosotros perdonamos. Y en otra escritura el Señor mismo dice que no perdonará a quien no perdone. Y es cierto, es muy difícil pedir misericordia, pedir gracia cuando nosotros no estamos dispuestos a dársela a otros. Y en ese supremo acto de perdón hacia nosotros que el Señor ha tenido al darnos vida en Él y al salvarnos, ciertamente no tenemos otra opción más que perdonar. Y ese proceso de crecimiento, ese proceso de purificación de nuestro corazón y de santificación por el Espíritu Santo implica esa capacidad natural de perdonar todas las cosas, incluso las ofensas más gravosas, las palabras más hirientes y los hechos más desvergonzados que podemos padecer por parte de otros son completamente perdonados por un corazón redimido. Y por último, esa protección contra el mal que todos necesitamos, sobre todo con la tentación que nos aborda y que nos quita la paz muchas veces. La necesidad de protección contra el mal y contra la tentación que nos aborda desde nuestra propia concupiscencia, así como de las tentaciones que están en nuestro exterior, a nuestro alrededor. Sé que necesitas ayuda con todas estas cosas y no hay mejor oportunidad que arrodillarte delante del Señor y tener estos puntos presentes a la hora de orar. Creo que son los más importantes y los únicos que son verdaderamente críticos como para incluirlos dentro de este modelo de oración. La actitud es sencilla, es gratitud a Dios. Muchas veces venimos a nuestro Padre con una actitud de reclamo, con una actitud de incomprensión, con una actitud incluso imprecatoria, buscando castigo para otros. Y no digo que no existan estas oraciones en las Escrituras, claro que sí. Simplemente no sé si son las mejores ni las más recomendadas actitudes a la hora de orar. Creo que podemos dar acción de gracias por todo, porque tenemos aire en los pulmones, vida en el corazón, y aunque nos falten muchas cosas, ciertamente otras nos sobran. Y ciertamente que si nos faltan es por algún motivo o propósito de Dios también para enseñarnos y bendecir nuestra vida. Estas peticiones que presentamos son sin ansiedad, sino en la paz de Dios, es decir, descansando que Él las conoce, estas necesidades, y que aún teniéndolas estamos agradecidos por lo mucho que Él nos ha dado y sobre todo por su gracia con nosotros en ese acto maravilloso de la redención y la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ya de por sí el tenerle a Él en tu vida es suficiente motivo de gratitud para agradecer cada día de ella hasta el día de tu muerte. La perseverancia en la oración es muy importante. Eso de orar sin cesar, que es continuamente y siempre estar con estas peticiones delante del Señor y estos momentos de recordar que nos debemos a Él y que debemos tener esta comunicación continua con Él, no solamente en los buenos momentos, sino siempre. Y finalmente esta actitud de intercesión, porque más allá de nuestras propias necesidades, más allá de que siempre tenemos algo de qué hablar de nosotros mismos, debemos hablar al Señor por los demás. Por nuestros parientes, familiares, sean creyentes o no,
por nuestros líderes que trabajan para nosotros, para nuestro bienestar, e incluso por los enemigos, incluso por aquellos que quizás nos han hecho un daño, pero que ponemos sus nombres delante del Señor, no para que el Señor los castigue, sino para que quizás, si es su voluntad, ellos puedan también venir a Él. En ocasión de alabanza, de adoración, de júbilo y alegría, en ocasión de petición, de súplica, de dolor, en ocasión de pensar mucho en otra persona que está en nuestro corazón, que sabemos que está sufriendo, y ponemos al Señor su caso, su situación, para que Él tenga misericordia de esta persona, para agradecer cosas bonitas, maravillosas de nuestra vida, que son gracias al Señor, y también de la vida de nuestras personas queridas, de nuestros hijos. Tanto en tiempos de confesión, donde vamos al Señor con el corazón roto por haber dicho o hecho cosas que sabemos que le han ofendido. En tiempos en los que necesitamos que el Señor sane a un enfermo o a una persona afligida que no encuentra sustento o que tiene graves problemas, o cuando estamos dedicando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia a Dios. En todas estas ocasiones, lo más importante es un corazón sincero y humilde. En la medida en que somos humildes, somos agradecidos. En la medida en que somos humildes, perseveramos. Y en la medida en que somos humildes, reconocemos que otras personas están pasando momentos y desafíos más graves que los nuestros. Te invito a meditar en estas sugerencias y en estos conceptos para poder ir al Señor con otra actitud renovada, con gratitud, con perseverancia, no porque te sientas con deseos de orar una vez, sino orando para tener deseos de orar también. Y con una vista magnánime y empática hacia otras personas por sus situaciones. Te invito a que ores a Dios, sobre todo por perdón, porque lo necesitas tanto como yo y como todos. Es mi oración que el Señor te bendiga para desarrollar una relación de amor eterno con Él, de reconciliación absoluta y de santificación en todas las cosas, haciendo su voluntad y no la tuya. Gracias por acompañarme en este episodio de Mira hacia arriba. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.